Hola a todos y todas otra vez. Voy a hacer en este vídeo el problema 4 de la relación, que lo tenéis aquí indicado, ahora lo leeremos, y que parece que ha causado algún problema a alguno de vosotros. Bien, el problema, como veis ahí, dice lo siguiente: un diseñador dispone de etapas amplificadoras de voltaje con una resistencia de entrada de 10K, una resistencia de salida de 1K y una ganancia de voltaje en circuito abierto igual a 10 voltios partido por voltio. Es decir, las etapas amplificadoras de voltaje, las etapas de ganancia que tiene son de este tipo: resistencia de entrada 10K, salida 1K, y como amplificador de voltaje su parámetro de ganancia es 10, es decir, la salida sería 10 veces multiplicada por la entrada cuando se deja la salida de circuito abierto. Y dice que la fuente de entrada es una fuente real con una sinusoidal de 10 milivoltios de amplitud. Como el circuito va a ser resistivo, al final voy a trabajar exclusivamente con las amplitudes, porque siempre tendría amplitud más la sinusoidal, bueno, o sea, multiplicada por la sinusoidal y después por constantes, porque vais a ver que tengo divisores de tensión. En tal caso voy a trabajar siempre solo con la amplitud. Pensad en eso. Dice que tiene 10 milivoltios de amplitud y tiene una resistencia de salida de 10K. Es una fuente real con resistencia de salida en serie de 10K. Y si se requiere que el amplificador acabe aportando, el global acabe aportando una señal de al menos 2 voltios de amplitud con estos 10 milivoltios de entrada a una resistencia de carga de 1K, ¿qué cuántas etapas tengo que colocar en serie para conseguir esa ganancia? Bueno, pues un problema de etapas conectadas en cascada, etapas de ganancia, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que a mí lo que me dan es cuánto es cada etapa y yo tengo que calcular cuántas necesito, aquí le llamo n, para ver que cuando llegue al final este VON es mayor que 2 voltios. ¿De acuerdo? ¿Cómo ¿qué es este esquema que os he puesto aquí? Que os lo tengo ya dibujado para no perder el tiempo. Básicamente, imaginaos que conectamos n etapas una detrás de otra entre la fuente real y la carga. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primero poner la fuente real, ponemos la primera etapa, al voltaje de entrada de la primera etapa le llamo VI, tenemos RI, a su V, RO, y la salida de la primera etapa sería VO1. Lo siguiente que se encuentra VO1 es la segunda etapa con su RI a su V por VO1 en este caso, y su salida es R2, y la salida de esta etapa, su resistencia de salida es RO, y la salida de esta segunda etapa sería VO2, que se encuentra la resistencia de entrada de la tercera etapa, y así sucesivamente hasta que llegamos a la etapa N, donde su entrada sería VON-1. Daos cuenta que la entrada de la 2 es VO1, pues la entrada de la N VON-1, y su ganancia multiplica VON-1, su salida es VON, y ahí tenemos conectada RL. La idea es, con este circuito tendríamos que intentar calcular cuánto vale esta VON en función de VIM, y una vez que tengamos eso, me va a salir en función de VIM, RS, RI, RO, RL y el número de a su V y el número de etapas que pongamos. Y una vez que tenga eso, como todo lo conozco menos ese número de etapas, pues ver con qué valor de ese número de etapas conseguimos el voltaje de salida. Entonces la idea aquí importante es y cómo puedo calcular yo cuánto vale este VON. Y como veis, esto es una sucesión al final de divisores de tensión, con lo cual lo que vamos haciendo es irlos haciendo de izquierda a derecha. Fijaos qué fácil. En primer lugar, VI tendrá que ser igual en función de VIM. Aquí tengo un divisor de tensión, ¿no? Sería RI partido por RI más RS, pues RI partido por RI más RS y multiplicado por VIM. ¿Por qué calculo este aquí? Porque ahora en el segundo divisor de tensión voy a necesitar VI. ¿Cuánto vale VO1? VO1 será igual a, en este divisor de tensión sería RI partido por RI más RO multiplicado por A sub V
y por VI. Es decir, sería igual a sub V por RI partido por RI más RO y por RI partido por RI más RS. ¿De acuerdo? Y ahora me voy al VO2. ¿Y cuánto valdrá VO2? Bueno, pues exactamente igual que en VO1, pero ahora en lugar de poner aquí VI voy a poner V1, ¿no? Es decir, VO2 sería exactamente esto, ¿vale? Exactamente esto, pero en lugar de poner VI pongo VO1. Y ahora sustituyo el valor de V1, que sería todo esto. Claro, si os dais cuenta es exactamente esto mismo, ¿no? Pero donde A sub V por RI partido por RI más RO va elevado al cuadrado. Es decir, sería esto. Sería igual a esto, pero con esto de aquí elevado al cuadrado. ¿Y qué pasaría con el VO3? Imaginaos que yo tuviese la etapa 3 puesta completa y pusiese el VO3. Pues en el VO3 me pasaría lo mismo, porque sería exactamente igual que esto, pero aquí pondría VO2 y aquí VO3. Es decir, el VO3 sería igual a RI partido por RI más RO por A sub V y por VO2. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que me quedaría igual a esto. Me quedaría igual a esto, pero ahora elevado al cubo. Y así, si siguiera sucesivamente, llegaría a la conclusión de que VON, pero fijaos, VON menos 1 sería igual a esto que tenéis aquí. Prefiero hacerlo así porque tardo menos. Esto que tenéis aquí, pero en lugar de elevado a 3, elevado a n menos 1. ¿De acuerdo? Y por último, me quedaría en el último caso, el VON sería igual a, fijaos, porque el VON sí necesita un poquito más. El VON en lugar de RI partido por RI más RO es RL partido por RO más RL y multiplicado por esto que tenéis aquí, porque este divisor de tensión tiene RL. Entonces sería RL partido por RO más RL a sub V. Sería a sub V por VO n menos 1 y por RO partido por RO más RL, lo cual daría lugar a sub V por este valor de aquí y por RO partido por RO más RL. Es decir, por A sub V RI partido por RI más RO elevado a n menos 1 y por RI partido por RI más RS y por RO partido por RO más RL. Y por supuesto aquí desde el principio se me ha olvidado poner la VIM. Aquí iría la VIM, aquí iría la VIM. Claro, os dais cuenta que aquí tenía que poner esto y puse la VI, sustituí por RI partido por RI más RS y me quedó la VIM. La VIM y por tanto este también tendría aquí la VIM. De forma que aquí al final me queda esto. Es decir, ya tengo VON, como os decía, en función de A sub V, RI, RO, RS, RL y la N. ¿De acuerdo? De aquí yo podría, por ejemplo, despejar el único sitio donde aparece la N, porque lo que quiero hacer es con todos los valores ver, con todos los valores que conozco, ver para qué valor de N esta VON me sale mayor que 2. ¿De acuerdo?
o por lo menos para qué valor me saldría 2. Para eso tendría que resolver esta ecuación en n. Si yo despejo, veréis cómo se puede hacer. Si yo despejo este paréntesis, me quedaría que a sub v RI partido por RI más RO elevado a n menos 1 es igual a, y ahora pues paso todo al otro miembro, ¿no? Me quedaría v o n por todo esto partido por, a ver que vayamos comprobando, efectivamente, y ahora iría dividido por a sub v dividido por RI, RO y V y M. ¿De acuerdo? Correcto. Lo único que aquí me he equivocado, porque este último no es RO, esto es RL. Esto es RL partido por RO más RL. Daos cuenta que es este divisor de tensión, no es este partido por la suma de los dos. Entonces, a ser aquí RL, aquí es RL y aquí es RL. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto de aquí, si yo quiero obtener un valor de VON que sean 2 voltios, sustituyo VON por 2 voltios, sustituyo RI, RS por su valor, RO y RL por su valor, que también los conozco, y a su V por su valor, RI, RL y V y M por los 10 milivoltios, de forma que esto que tenemos aquí me resultaría un valor de 80, mientras que esto que tenéis aquí resultaría un valor, le voy a llamar a esto A, y esto lo voy a llamar B, sería un valor 9,09. Esto le llamo B, de forma que lo que tengo es que B elevado a n menos 1 es igual a A. Si yo tomo entonces logaritmo en ambos lados de la igualdad, me quedaría lo mismo, es decir, logaritmo neperiano de B elevado a n menos 1 será igual a logaritmo neperiano de A, lo cual se da si solo si n menos 1 por logaritmo neperiano de B es igual a logaritmo neperiano de A, lo cual se dará si solo si n menos 1 es igual a logaritmo neperiano de A partido por el logaritmo neperiano de B, y por tanto n será igual a logaritmo neperiano de A partido por el logaritmo neperiano de B más 1. Es decir, que si hacemos esto, el logaritmo neperiano de A partido por el logaritmo neperiano de B sale 1,98. Por tanto, esto sale 2,98, lo cual quiere decir, como no, que necesitaríamos para que la VON fuese exactamente 2 voltios, necesitaríamos 2,98 etapas, cosa que no puedo hacer porque las etapas son enteras, ¿no? Con esta ecuación. Es decir, que necesitamos 3 etapas. Al menos. ¿Por qué? Porque si 3 etapas. Porque si colocamos más de 3 etapas, evidentemente la VO será más alta. Podemos ver si esto sería así. Hombre, evidentemente lo que habría que hacer es calcular cuánto me sale con 3 etapas, ¿no? Con 3 etapas, ¿qué me quedaría? Vamos a poner esto en rojito para que quede mono. Con 3 etapas me quedaría que lo siguiente. Con 3 etapas, VO3 en este caso, ¿a qué sería igual? Pues solo tenemos que ir aquí. VO3 sería igual a sub V
Bueno, sería a sub v elevado a 3, a sub v por a sub v por a sub v. Y después vendría RI partido por RI más RO n-1 veces, es decir, 2 veces. Por RI más RO por RI partido por RI más RO. Y después vendrían los dos que me quedan, los efectos de carga de la fuente y de la resistencia de carga. RI partido por RI más RS por RL partido por RO más RL. Bueno, pues si hacéis y multiplicado por la V y M, si hacéis toda esta cuenta, os quedará 200, lo que me sale a mí, 206,61 por los 10 milivoltios de la V y M, lo cual quedaría exactamente 2,07 voltios. ¿De acuerdo? Y ya está. O sea, es que el problema no tiene más. Como veis, era, bueno, relativamente complejo por aquello de que había que poner las etapas de forma genérica. De todas maneras, si nosotros lo que hubiésemos querido hacer es simplemente calcularlo por prueba y error, pues ponemos una etapa, me sale una ganancia, ponemos otra etapa y vemos cómo a medida que vamos colocando etapas nos vamos acercando más a la ganancia que queremos. Pues colocando una más, al final vemos que con 3 conseguíamos la ganancia adecuada. ¿De acuerdo? Estupendo, pues hasta el siguiente problema.